Bien, vamos a comenzar de inmediato hablando de la detención preliminar, que mucho se ha tocado en estas semanas, sobre todo a raíz de lo ocurrido este lunes, ¿no? Cuando veíamos las terribles imágenes de la detonación que ocurrió en los exteriores de la sede del Ministerio Público en Trujillo. Y mucho hemos escuchado, incluso a la propia fiscal de la Nación, decir: a estas personas ya no las vamos a poder detener porque no las encontramos en flagrancia. Y como ya no hay detención preliminar solo en casos de flagrancia, entonces ni hablar, estamos retrocediendo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué puede hacer ahora el Congreso, dado que el Ejecutivo ha observado el proyecto, ha enviado unas propuestas distintas al Parlamento y hoy, dicho sea de paso, el Congreso ha llamado a sesión en la Comisión de Justicia, ha convocado a algunos abogados para poder abordar el tema? Está en cancha ahora el Parlamento, así que ya nos enteraremos qué deciden. Julio Rodríguez y Vladimir Padilla son mis invitados esta noche. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches, Tatiana, un placer para mí. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás? Quitar la detención preliminar es legislar a favor de la criminalidad, es retroceder, como se está escuchando en las últimas semanas. ¿Qué piensan, doctor Padilla? Bueno, es legislar sin ver lo que ha pasado en el Perú. Y es que esto nace en el año 2000 por una necesidad con los casos a consecuencia del fujimorismo. ¿Por qué razón? Cuando cae Fujimori, hay muchas personas vinculadas a la corrupción y no teníamos este tipo de medidas. Y por esa razón se dan. Porque lo contrario se iban a fugar. Y por esa razón se empiezan a dar este tipo de medidas fuera del proceso penal. Son medidas fuera del proceso penal totalmente excepcionales. Que con el devenir del tiempo se han venido abusando es otra cosa, pero que se necesita tan igual que la quimioterapia. O sea que esto no es un tema que, como su uso es malo, entonces lo quitamos. Al contrario, se está quitando para beneficiar a malos elementos de la sociedad. Así que esto no tiene otro significado y por esa razón es que el Código Procesal Penal lo tomó y ahora sin ningún tipo, y date cuenta, de contrabando lo han sacado, porque todos los congresistas dicen, no sabíamos, lo sacan y cuando lo quieren retomar se están pimponeando. O sea, a mí en lo claro es que no les importa la inseguridad ciudadana que se vive y mientras tanto pues siguen cambiando lo que hay. Lo que queda demostrado que es que sin esa medida tú vas a tener siguiendo pues asesinatos, violaciones, robos, todo, porque pues no hay ninguna forma que tú puedas capturar a quien delinque fuera de flagrancia, ¿te das cuenta? Eso es lo que hay. Doctor Rodríguez, usted tiene una posición distinta sobre la detención preliminar. Sí, totalmente opuesta. Cuéntenos. Porque estamos partiendo siempre al revés. Yo no voy a solucionar ningún problema de criminalidad con el derecho penal. Y cuando partimos de ese error, garrafal, decir el derecho penal me va a resolver la criminalidad, es que fracasamos. Todos los países del mundo que han reducido tasas de criminalidad importantes no han comenzado por el derecho penal. Han comenzado por políticas de otra naturaleza y que son las efectivas, porque el derecho penal no previene nada. Entonces, si no partimos de sincerarnos y de ser honestos de que el derecho penal no va a prevenir, no va a evitar que hayan crímenes en las calles, que esa no es su función, es que estamos definitivamente dándole un rol que no le corresponde. No hemos tenido detención preliminar hace 20 años, ¿no?, que recién aparece, y antes hemos combatido el terrorismo y hemos combatido el narcotráfico y hemos tenido resultados que se han reconocido exitosos en su momento. No lo hemos necesitado. ¿Por qué se reclama hoy con tanto ahínco entonces? ¿Por qué? Porque se está dando un mensaje absolutamente populista. Un mensaje que le gusta escuchar a la gente. Un mensaje que la gente siente, se está haciendo algo porque yo estoy llevando ciertas normas, endurezco penas, meto preso a más gente, entonces voy a tener menos criminalidad. Eso es falso. Científicamente probado. Entonces, si yo quiero evitar criminalidad, tengo que apostar por otras cosas. Eso no significa que voy a renunciar a la punición. Tengo que castigar. Pero tengo que castigar respetando las reglas de un Estado de Derecho. No puedo detener para investigar qué es lo que en la práctica ha significado la detención preliminar. Lo conversamos en algún momento. Usted hace referencia a este abuso de que se denuncia que ha habido en algunos casos de la detención preliminar. En muchísimos casos. La estadística que salió el otro día que conversamos en una propuesta hecha por el Ministerio de Justicia, donde estuvieron varios abogados, prestigiosos procesalistas. Yo no soy procesalista penal, yo soy penalista. Pero este tema siempre me ha gustado, desde toda una vida. Me ha gustado estudiarlo, leerlo. Y varios comentaban y hablaban de estadísticas. Casi
2/3 partes de las detenciones preliminares se revocan en segunda instancia. ¿Qué significa? Que estuvieron mal. Entonces, que yo estoy sacrificando la libertad de 2/3 partes de las personas para tener éxito en una tercera parte. Ese costo en un Estado de Derecho, para mí es insostenible. ¿Usted qué piensa, doctor Padilla? Bueno, no es lo mismo el trigo que el arroz. Y lo digo por lo siguiente. Julio habla de el derecho penal y otra cosa el derecho procesal. Y el tema en concreto es el siguiente. Por eso lo decía. Estas son medidas de coerción excepcional. ¿Qué implica? Hace 20, 30 años no había ciberdelincuencia, no había acoso sexual. ¿Cómo lo resuelves eso? Hace 20, 30 años no estamos hablando de delitos clásicos. Los delitos evolucionan y como evolucionan tú tienes que dar medidas concretas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el policía que mató a esta chica? Después de 24 horas tú no lo puedes detener. ¿Qué es lo que plantea? Lo que plantea es que hay que esperar que la fiscalía investigue, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo va a pasar en este elefante que tenemos? 6 meses. Y por tanto, ¿qué va a hacer él? ¿Va a matar a otra mujer? ¿Va a matar a otra persona? Ningún derecho es absoluto, la libertad tampoco lo es. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Que siga matando? ¿Eso es lo que se propugna? Pues yo le digo que no. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros tenemos también un derecho a la seguridad. Para dictar, y ojo, esto es concreto, para dictar la restricción a la libertad de una persona tampoco no es así porque sí. Eso la pide un fiscal a un juez. De acuerdo. Y se supone que el juez tiene que evaluar elementos concretos. Se supone. Ahora, si tú me dices que el juez es totalmente arbitrario, lo que debe ocurrir en este país es que se debe responsabilizar a cada juez o cada fiscal que lo hace por hacer. Pero eso no quita que la medida deba existir. Y en los países civilizados existe ese tipo de medida. Esto nosotros no lo hemos inventado, ¿no? Esto lo hemos copiado a otros países. O sea, esto no es que nosotros se nos ocurrió. En ese ejemplo en concreto que pone el doctor Padilla, en un asesinato, en una violación, que no se captura al delincuente en flagrancia, ¿ya no se lo puede detener? Sí, claro. Porque es algo que, por ejemplo, también la propia Fiscalía ha reclamado, el propio fiscal de la Nación. Puede haber prisión preventiva. Pero Tiene son todo el figuras derecho. diferentes. Sí, claro, ¿no? obviamente. O sea, en la detención preliminar, y creo que es importante dejarlo en claro, es una medida en la que a la persona no se le notifica. No. En la prisión preventiva, es inaudita sí. parte. Y lo que sucede es que estas medidas tienen correlato en otros países, pero que tienen candados. Acá no tiene ninguno. No me limita delitos, no me limita gravedad de la pena, no me limita nada. Y por eso se ha generado un abuso. Y además lo que no podemos reconocer, es decir, la teoría, ¿no?, tiene un correlato siempre con la práctica. ¿No? Y el ejemplo que pone Vladimir es un ejemplo fácilmente analizable. ¿Cuántos asesinos seriales tenemos presos en el Perú? Tenemos 111.000 presos aproximadamente, según las cifras que ha sacado el doctor Javier Yaque. Tenemos 2 asesinos seriales. O sea, una persona que mata y sigue matando. Ya, pero en Entonces- casos de entonces- extorsión, que dejan detonaciones Por ejemplo, a diario. Así es. Entonces, lo que no podemos decir es que todas las personas cometen asesinatos a cada momento. Eso no da con las estadísticas. Es falso. No, ¿cuántos violadores en serie tenemos? Monstruos, lo mismo. No llegan a ser más de 10. Entonces, no puedo yo legislar para casos tan extraños y excepcionales. Yo tengo que legislar para la generalidad. Ya. Y desde esa perspectiva, si es que yo entiendo que debo dar medidas excepcionales, es que tengo que ponerle los cerrojos para que sean excepcionales. Ya. Porque la medida además era inaudita aparte, que tiene lógica, pero mira, el juez no valoraba nada. La propuesta que se introdujo era debidamente motivada, porque antes ni siquiera era motivada. Por eso 2/3 partes eran revocadas, porque estaban mal dadas. Y lo último, que es trascendental. O sea, yo, sobre texto de buscar seguridad, no voy a retroceder en derechos, garantías y libertades fundamentales que han costado históricamente mucho. ¿A qué me refiero? Una detención preliminar tiene, en principio, una condición de menos lesiva, porque el hecho supuestamente tiene una calidad probatoria más Inferior, baja. de acuerdo. ¿Correcto? Pero esa persona no puede estar en peores condiciones que una persona que tiene prisión preventiva. Y en la práctica lo está. Para comenzar, ipso facto lo acaban comunicando. No puede llegar a acceder a alimentos, no puede llevar medicinas, porque eso pasa normalmente por un procedimiento que el INPI lo controla. Ahí no hay ese control. Ya, pero podríamos, Y el digamos, lugar de reclusión es literalmente
el regreso al mediodía, pues son mazmorras. Ya, pero podríamos mejorar esas condiciones, podríamos sancionar a esos fiscales y jueces que están abusando de esa medida, pero la solución pasa por simplemente eliminarla, sacarla por completo o mejorar y poner esos candados en los que hacía referencia. ¿Qué piensa? Bueno, para empezar, si te das cuenta, el planteamiento que hace Julio es, no me gusta porque está fallando. Pero a ver, vamos para atrás. La Constitución establece que hay detención en flagrancia. Y la pregunta es, ¿la flagrancia es tan clarita como es? No. La flagrancia también se interpreta. ¿Hay errores en flagrancia? Sí. Y fíjate, es curioso, porque lo que plantea Julio, lo que están en contra de detención en flagrancia, no dicen nada. Hoy en día hay control de identidad policial. La policía, porque le da la gana, te para, te pide tu DNI y te puede llevar 4 horas detenido. Eso es totalmente sí violatorio. Y nadie dice nada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no hay un abogado que tenga un cliente que le pase eso. ¿Te das cuenta? Ni él ni yo tenemos clientes que le pasen eso. Pero eso le pasa al común de la gente y nadie reclama. Eso es totalmente inconstitucional. Un extranjero lo puede tener 12 horas detenido a la policía porque le da la gana. ¿Te das cuenta? Eso es inconstitucional, pero nadie dice nada. Los congresistas no pitan por eso. Eso sí es inconstitucional. Pero volvemos al tema. La Constitución dice que te pueden tener detenido 24 horas, o sea, dentro de las 24 horas puedes tenerte detenido 48 horas. Sí. Eso es un abuso, claro, nadie dice nada. Pero si te tienen por terrorismo o narcotráfico, 15 horas. Y vas a lo mismo. Días. 15 días, gracias. 15 días. Ya. ¿Y qué implica? Vas a lo mismo. ¿Qué es lo que regula la detención preliminar? La detención preliminar, per se, no cabe en flagrancia. Pero, oh sorpresa, el Congreso, y ahí se estoy de acuerdo con él, varió el código y también lo aplica en flagrancia. ¿Por qué? Porque bajo el supuesto de convalidación te pueden, con el caso de flagrancia electiva, clavar 7 días más. Eso es totalmente abusivo, estoy de acuerdo con él, eso no cabe. Y ahí le sacaron la vuelta y dijeron, para caso de no flagrancia, vamos a aplicar también el otro tema. Entonces, fíjate, el tema concreto aquí que es, sí se necesita, porque no es que hayan asesinos seriales, no hay eso. Basta que una mujer sea violada, sí hay que agarrar a ese violador. Claro. Basta que alguien robe, hay que agarrarlo. Basta que haya un funcionario público que se levante la caja y se vaya el fin de semana, hay que agarrarlo. ¿Por qué? Porque si no el proceso penal va a durar la vida eterna y se va a fugar del país. Tenemos magistrados que se han ido del país y no los podemos traer. Y un tema de extradición va a durar la vida. Entonces, sí necesitamos. Yo estoy de acuerdo contigo y con otros. Hay que establecer límites a la detención preliminar. Sí, estoy de acuerdo. Pero no todos los procesos penales tampoco tienen detención preliminar y tampoco no hay que venderle a la gente la idea que todo es detención preliminar. De acuerdo, pero es cierto también que si se pasa de frente a la segunda etapa, la prisión preventiva, hay que convocar una audiencia, ya hay que notificar a las partes. Y claro, ningún extorsionador, violador va a asistir probablemente a su audiencia. Tampoco es obligatorio, entonces es muy probable que se fugue, ¿no? Bueno, la probabilidad que se fugue no depende estrictamente de cómo opera el sistema de justicia. Pero por eso hay una medida previa, pues, ¿no? Que permite detenerlo justamente. Claro, es que el problema es que si la medida previa está basada en criterios absolutamente subjetivos, que es lo que se ha venido dando permanentemente, ese es el riesgo. ¿Hasta cuándo yo estoy dispuesto a sacrificar, ¿no?, en un sistema de justicia en donde tenemos un déficit cuantitativo de policías que investigan, un déficit cuantitativo y cualitativo de fiscales? O sea, la crisis del Ministerio Público es la crisis más grave que ha tenido en su historia. La más grave de todas, la estamos viviendo el día de hoy. O sea, el día de hoy hay un fiscal y debemos tener 5 fiscales por ese uno. O sea, con esa realidad le estoy dejando a estos fiscales un instrumento que les facilita, entre comillas, el trabajo y que los releva muchísimos de investigar. ¿Por qué hacen? Detienen y de ahí se recomienzan a investigar a ver si su caso tiene o no tiene sentido. Porque no le he puesto los candados. ¿Por qué? Por eso, entonces hay que ponerle candados, porque no una cosa eliminarlo. en la flagrancia, la detención tiene un sentido, porque se acaba de cometer el delito. ¿Qué es lo que venía sucediendo en la práctica? Y no en un caso, en un montón de casos que han sido públicos. El fiscal venía investigando 2 años, 3 años, y en eso, detención preliminar. ¿Cuál es el objetivo de esa detención preliminar? Evitar que se cometan nuevos delitos, evitar que se destruyan pruebas. No, era clarísimo. En el argot, ¿qué se decía? El único objetivo era quebrar a la persona para que se acoja a un mecanismo de delación premiada. Es decir,
Retrocedemos literalmente al medioevo. Detengo para que confieses. Y eso no es admisible en el Estado de Derecho. Ahora, el Ejecutivo ha presentado algunas observaciones y quiero analizarlas con ustedes. Y la primera de ellas es que propone que la detención preliminar se aplique solo para algunos delitos. 10 delitos y se deje de lado otros 88 delitos graves, como cohecho, tráfico de influencias, minería ilegal, financiamiento ilegal de partidos. O sea, así como la plantea el Ejecutivo, parece una ley hecha para las personas que hoy están en el poder. ¿Qué piensa, doctor Padilla? Es un chiste, y es vergonzoso. Para empezar, ese proyecto que ha presentado o esa observación la hace el Ministerio del Interior. Y que lo sepa la gente, hay un Ministerio de Justicia, que es el asesor legal de la presidenta. El ministro de Justicia lo han baloteado. O sea, quiere decir que un abogado del ministro del Interior que se debe dedicar al orden interno le está asesorando a la presidenta. Eso es absurdo. O sea, ¿qué quiere decir? Eso no tiene... La minería ilegal no es importante en nuestro país. O sea, la que contamina, la trata de personas, que tiene que haber vinculación con... ¿Qué pasa ahorita en Pastaza? ¿Qué pasa en Trujillo? O sea, ahí no se puede aplicar. O sea, que si hoy día tú llegas a encontrar a la gente que, por ejemplo, ha financiado, ha puesto el coche bomba o ha matado, lo que fuera, si no hay proceso penal, no lo vas a poder tener. Se pueden reír en tu cara. Entonces, ahí está. Y siempre la pregunta va, ¿cuál es tu interés? Yo puedo soslayar algunas cosas. Por ejemplo, todo esto lo están haciendo, ¿por qué? Porque están en campaña. Los congresistas no quieren ser detenidos porque tienen el techo de vidrio. Porque de lo contrario, ya habría leyes, como lo he dicho varias veces, contra los muchasueldos y contra aquellos que saben que habrían que colocarlo, ¿no? No sé qué piensa, doctor Rodríguez, de esa limitación que le pone el Ejecutivo a la ley. Inorgánica, disfuncional, está mal construida. Es decir, es que lo que sucede es que lo que hacemos es parchar normas. Y tenemos normas para exportar, ¿no? El Código Penal modificado más de 700 veces. Es increíble. El Código Procesal Penal que ya entró en vigencia a nivel nacional hace 4 años, aproximadamente, en Lima. Ya. Desde que entró en vigencia en el año 2004 hasta la fecha, el Código Procesal Penal tiene más de 300 modificaciones. O sea, podríamos haber hecho varios códigos. No lo hacemos es simplemente parchar nomás. ¿Por qué? Porque volvemos a creer lo mismo. ¿Ya? Y eso es mentira. Y hay que decir las cosas como son. O sea, si yo cambio las normas, no cambio la realidad. Sería maravilloso que yo, cambiando normas, cambie la realidad. O sea, yo no, porque yo cambie el sistema de persecución y lo convierta en un sistema de persecución exactamente igual a las normas que tiene Suiza, pues el sistema de justicia no va a ser Suiza. ¿Ya? Pero si no pasamos por entender eso y creemos que las normas nos van a resolver los problemas, estamos totalmente equivocados. Y el Ejecutivo lo que nos está vendiendo, y coincido en ese aspecto con Vladimir, es que nos está vendiendo campaña política. Estamos en campaña, entonces hay que decir que hacemos las cosas. Claro. Pero porque eso suena bien, pues, ¿no? Obviamente. Suena bien, porque además lo que dicen es que esta detención solo se puede aplicar a personas que están siendo investigadas por delitos graves, o sea, con pena privativa de libertad superior a los 8 años. Y la justificación es que se busca reforzar la presunción de inocencia y evitar confusiones entre la detención preliminar y la prisión preventiva. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ninguno. Para empezar, no todos los casos nacen con una detención preliminar. En segundo lugar, tanto les preocupa, eliminemos el control de identidad policial. Tanto les preocupa. Es que esto está hecho por ignorantes, o sea, no tiene otra palabra, que no saben cómo funciona el proceso penal. O sea, y como dice Julio, lo van parchando aquí, lo van parchando allá a su real interés. Esto es como, tienen un álbum de figuritas y no saben cómo llenarlo. Entonces, no se dan cuenta que la foto del futbolista tiene un número atrás. Entonces lo van cambiando simplemente y lo van llenando como les da la gana. Pero hay un Ministerio de Justicia y lo que sobra en el Congreso son asesores, ¿no? O sea, caramba, que no puedan sacar adelante, que ni siquiera conozcan el funcionamiento de la ley. ¿En qué se está yendo la plata, no? Pero es que lo hemos conversado también. Sí. O sea, si es que no hacemos desde la perspectiva más elemental, si no tenemos la conciencia de reconocer que nos estamos equivocando en elegir autoridades porque mi valla es muy baja, ¿no? Las que son de elección popular, pero además las autoridades que no son de elección popular tienen una valla muy baja. Entonces,
Los asesores. Asesores, pero claro. Ya hemos visto además a quienes contrata el Congreso, ¿no? Bla- No hay bla- ningún filtro. Vladimir es profesor universitario igual que yo hace bastantes años. Y yo en pregrado, cuando le pregunto a mis alumnos de pregrado en mi clase, a ver, ¿cuántos quieren ser jueces y fiscales? No me levanta la mano nadie. Entonces yo siempre me hago la pregunta, ¿de dónde sale? Claro, menos mal que tenemos todavía buenos jueces y buenos fiscales. Menos mal, como yo siempre lo digo y lo he reconocido públicamente, menos mal que hoy tenemos César San Martín en la Suprema. Pero yo no quisiera tener un César San Martín. Yo quisiera tener a los casi 7.000 jueces que sean César San Martín. Hay otra propuesta del Ejecutivo que dice que el juez que evalúa la detención preliminar no sea el mismo de la prisión preventiva para evitar contaminación. ¿Qué significa eso? O sea, en la práctica esto sería útil, no tiene ningún sentido. ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo te voy a decir algo que lo he dicho desde que nació el código. Y esto se llama ociosidad, y te voy a explicar por qué. A ver. Cuando nace el código, y por eso hay que saberlo, se supone que se va a invertir en un nuevo sistema. Es decir, una plataforma jurídica. ¿Qué implica esto? Que la Fiscalía investiga y el juez va a ser diferente. Quiere decir que si yo hago un pedido de detención preliminar, ¿qué juez está de turno? El juez A. A ese juez va. ¿Quién le toca la prisión preventiva? ¿Qué juez está de turno? El juez B. Porque el juez no dirige la investigación, sino el fiscal. Pero ¿qué sucede? En Perusalén agarraron la plataforma antigua del antiguo modelo procesal, en la cual el juez investigaba. Entonces, cuando el fiscal presentaba la denuncia penal, entonces el juez asumía la competencia para todo lo que fuere. Entonces lo que tú tienes es ese efecto pernicioso. Entonces tú vas a tener que un juez ve todo, lo cual rompe la imparcialidad. Quiere decir que el juez que te da detención preliminar te va a dar la prisión, el juez que te da prisión te va a aprobar una acusación y te va a llevar a juicio. Eso es pernicioso. Entonces no hay que no sean tan inteligentes y que lo único que tienen que hacer es decir, oiga usted, de forma aleatoria se tiene que ver todos los incidentes del proceso. El que ve la formalización no necesariamente, y eso no es una norma procesal, es administrativa. Ya. Y eso tiene bastante sentido, coincide con este punto, claro, profesor Padilla. pero además hay un punto adicional, porque siempre hay que olvidarnos cuál es la naturaleza y cuál es la esencia del sistema procesal. Es decir, tú asientas el sistema procesal en un principio que es base, que se llama imparcialidad. Si tú no sustentas en imparcialidad el rol que le corresponde al juez, los demás principios no existen, no sirven. Entonces, evidentemente, un juez que ya me vio una detención preliminar, ya tomó partido. Ese mismo juez no puede ver la prisión preventiva. O sea, no va a tomar una decisión en contra de lo que ya tomó anteriormente, Así ¿no? es difícil que eso obvio. ocurra. Y lo otro es que ese sesgo mental que todavía se tiene en el sistema de justicia, el código supuestamente debería haber permitido el cambio, no lo ha hecho. ¿A qué me refiero? Es un derecho pedirle al juez que se vaya de un caso. Se llama recusar. Pero cuando alguien le presenta una recusación al juez, el juez se siente hasta ofendido. Sí. Me están atacando. O sea, no entiende que ese es un derecho respecto a que una persona dude de que el juez está actuando con imparcialidad. En otros países, ¿no?, que tienen ya instaurado un modelo en donde se separan roles nítidamente, fiscal, ¿cierto?, distinto a juez, distinto a defensa. Si al juez lo recusan, en la mayor cantidad de los casos el juez se va porque más piensa, un caso menos problemas. Si ya están dudando de mí, ¿para qué me quedo? Acá es al revés. El juez rechaza, defiende querer quedarse en el caso, lo cual es absurdo, porque no se reconoce ese principio que es imparcialidad. Y por lo tanto sí tiene sentido que no sean los mismos los que lo vean y que no vean varias cosas. Porque el juez que ya me pidió, mira, me pidió y otorgó prisión preventiva, es porque entiende que el nivel probatorio es de sospecha vehemente. ¿Qué significa? Es el mismo rango casi de la sospecha de una acusación. Claro. ¿Qué me va a decir? Ese juez me va a aprobar la acusación, porque si ya pensaba que en la prisión había sospecha vehemente,
y la acusación no va a cambiar de idea, ¿no? Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Es claro el punto y a dónde debería apuntar, pero un cambio administrativo, como bien decía. Otra de las propuestas, observaciones, mejor dicho, del Ejecutivo es que en la detención preliminar y en la prisión preventiva se usen y evalúen elementos distintos. Es lo que ha propuesto el Ejecutivo, ¿no? A ver, la detención preliminar dura máximo 10 días, 14 días, no más, ¿no es cierto? Depende del delito, pero 15 Depende del delito, hasta 15 días puede ser. Y que en ese plazo normalmente se prepara la solicitud de prisión preventiva. Para pasar a audiencia se evalúen y se utilicen elementos completamente diferentes, lo que parecería que sea bastante complicado que pudiera mutar una detención preliminar a una prisión preventiva. ¿Qué piensa? Ignorantes totales. ¿Por qué? Nuevamente te digo, es que, a ver, es que fíjate tú, la detención preliminar es una medida excepcional, entonces te va a permitir ir a otra de mayor intensidad, que es la prisión preventiva. Y fíjate por qué te digo ignorantes totales, porque ellos mismos han sacado una ley con la cual, ¿recuerdas que fortalecieron a la policía y de contrabando sacaron otras en las cuales han buscado la impunidad, que no voy a hablar ahora, en la cual decían, oye, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria? Papá lindo, si tú me estás diciendo que eso forma, ¿cómo ahora me quiere decir que no forma? O sea, todo lo que tú acopias en esta diligencia preliminar, ergo, ahí se da la detención preliminar. ¿De acuerdo? ¿Cómo me vas a decir que después las borre para formar prisión preventiva? De acuerdo, estamos hablando además del mismo delito, el mismo caso, ¿no? Pero claro, ¿En qué ¿cómo? sentido O tendría? sea, si se supone que has tomado testimoniales todo, ¿con qué vas a sustentar tu prisión? Las pericias, todo lo que has determinado. Porque, ojo, la detención preliminar que se está sosteniendo no se da en flagrancia. Entonces, si yo he acopiado todo eso, ¿cómo voy a...? Al contrario, lo que estarían haciendo con eso es, no pides la detención preliminar, pides la prisión. Es decir, están abrogando en la práctica la detención preliminar. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, Ve de frente a la preventiva porque no va a haber ningún claro, chance de que pueda notifícalo ser- para que se pueda fugar. Es acuerdo. igual que en el allanamiento notifica al abogado porque previamente tiene que pasar por el Ministerio de Justicia, así todos estamos enterados, pues ya, gracias. De Es lo acuerdo. mismo, ¿sabes qué? Es un engaño, muchachos, eso. ¿Piensa lo mismo, doctor Rodríguez? A ver, lo que sucede, y es importante también destacar, es que la idea es reconocer que tanto prisión preventiva como detención preliminar son excepcionales. O sea, ninguna es regla. O sea, la regla es que yo afronte mi proceso en libertad. Esa De es la acuerdo. regla. Entonces, pero la de funciones de cada una también es distinta. Y eso es lo que genera una confusión. O sea, el objetivo de la prisión preventiva no es el mismo de la detención preliminar. La detención preliminar lo que busca es asegurar, por carácter de urgencia y necesidad inmediata, determinados actos de investigación. Eso es lo que busca. La prisión preventiva lo que está buscando es, y esa es la trascendencia, que esta persona, ¿no?, que representa un peligro para el proceso porque va a destruir pruebas o porque se va a fugar, no lo haga. Entonces son dos instituciones totalmente distintas. De acuerdo. Entonces, al ser dos instituciones distintas, con finalidades obviamente distintas, yo no puedo decir de ninguna manera que una sucede a la otra, porque tienen roles totalmente Son separados. etapas diferentes, de acuerdo. Y no solo etapas diferentes, sino que, por eso yo criticaba mucho, y en otros países no se puede aplicar así. Si yo vengo investigando preliminarmente 2 años, no puedo pedir detención preliminar, pues. Porque yo ya tendría que tener el sustento suficiente para presentar una prisión preventiva, porque ya debería haber formalizado investigación preparatoria, porque ya tengo 2 años investigando. Ahí es cuando se contamina y se dice, yo los estoy deteniendo preliminarmente para quebrarlos. Y por lo tanto, si yo estoy haciendo eso, estoy desnaturalizando cuál es la función que tiene la detención preliminar. Y por ende, para mí, resulta obvio que tú no puedes desconocer la labor inicial Claro. de investigar y recabar. Lo que pasa en la práctica, además, es que se ha destrozado, ¿no?, desde un primer momento el objetivo del modelo. Y esto sí es categórico, y creo que lo hemos conversado antes. En ningún país civilizado del mundo la policía controla la investigación. Eso lo hemos ganado con el Código Procesal Penal. Y eso Y había hemos sido retrocedido. uno de los grandes aportes de ese modelo. Ahora eso ha revertido a un modelo, ¿no es cierto?,
que se construyó en el Perú en el 40, pero tenía inspiración de la ley de enjuiciamiento criminal española del siglo antepasado. Entonces, estamos retrocediendo 200 años. No podemos hacerlo. Hay una restricción además que llama la atención, que pone una de las observaciones del Ejecutivo, y es que se prohíbe a la policía y a la fiscalía difundir fotos y videos de los detenidos preliminarmente para no exponerlos mediáticamente. ¿A razón de qué? Bueno, es que eso es correcto. ¿Por qué razón? Fíjate, me hace gracia porque eso no solamente la Convención Americana lo establece y es sobre la base de la presunción de inocencia, sino que además está establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Claro, pero ¿sabes quién reclamó eso? ¿A quién no le gustó eso? Es curioso porque ahí tiene un ministro del Interior que dicen que es la gran maravilla. El ministro del Interior, perdón, la policía no quiere eso, porque la policía, si te das cuenta, la policía siempre te exhibe, salvo cuando son policías involucrados en el delito. En cualquier país civilizado no te pone la foto de alguien, porque ¿qué pasa después si la persona ha sido absuelta? Claro. Ya la perjudicaste, ¿no? Pero salen con el chaleco de detenido, Además, enmarrocados. fíjate, hay algo que sí es interesante discutirlo. Coincidimos en que las medidas de detención y de prisión son excepcionales. Nunca hemos hecho la siguiente reflexión. La pena privativa de libertad, o sea, cuando alguien es condenado, puede ser de 2 días a 35 años cuando la pena es temporal y la cadena perpetua. Si tenemos este baremo de tiempo, ¿en qué casos yo podría darte la prisión? En el Perú basta que la prognosis sea 4 años, o sea... 5, lo cual me difiere. perdón, 5 años ahora. 5 años, date cuenta. Es una barbarie. Ahí sí yo estoy de acuerdo. O sea, ¿sabes qué? 5 años es nada. O sea, si mínimamente tú lo dividieras, los 35 en tercios, tú deberías de por lo menos... Ahí si quieres hacer algo racional y un cambio racional, que la prisión se aplique para casos que superen 15 años, por ejemplo. De acuerdo. ¿No? Si quieres hacer algo... Pero ahí colocamos para todos. O sea, eso no... Hay el delito tal, el delito cual. Haz algo racional. ¿Te das cuenta? Y la detención preliminar, algo para ese tipo de delitos. Pero no me vengas a decir, a ver, ¿qué delitos me pueden imputar a mí y lo hago como dominó? Eso no, pues. Como para ir finalizando, entonces, entiendo que para usted es una medida positiva, pero sí se tienen que hacer algunos ajustes. ¿Persisten que no es necesaria la detención preliminar o que sí debería mantenerse también haciendo ajustes? Los países que la tienen la han restringido mucho. Delitos que afecten seguridad del Estado, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Porque son los delitos que se entienden van a generar una desestabilización de la propia sociedad como tal. Entonces lo reducen a mucho, ¿no? Porque en otros delitos el gran problema es que se construyen detenciones preliminares básicamente con declaraciones que no tienen mayor sustento. Porque si ya tienen mayor sustento, vuelvo a decir, ¿no? El ejemplo clásico de varios casos, que la Fiscalía se pasó 2 años investigando y pide preliminar, es que si ya tuviste 2 años, pide tu preventiva. Porque ya tienes el sustento suficiente para. Y lo otro, o sea, el Código tiene una serie de instrumentos que evitarían que se vayan a procesos extensísimos. Si el fiscal tiene tan claro que su caso es tan sólido, que acuse directamente. Que no nos pase por todo ese tiempo innecesario. Si ya se cree en la condición de que yo voy a afrontar un juicio exitoso. Y lo otro es transformar las mentalidades. Eso demora más, porque el Código apostaba a eso. Y los países que han implementado el modelo adecuadamente o mucho mejor que nosotros, siguieron el trabajo de sacar primero fiscales y formarlos para ese código. Formar jueces para ese código y a los anteriores volver a formarlos para que no se queden con la mentalidad trazada. Muy bien. Gracias, doctor Rodríguez. A ustedes. Gracias, doctor Padilla. A los dos. Ha quedado bastante claro la posición, sobre todo las observaciones también que está proponiendo el Ejecutivo. Está en manos del Congreso ahora. Hoy ha habido sesión de la Comisión de Justicia y bueno, ya veremos con qué nos sorprenderá este Parlamento. Vamos a